Brittany Maynard, una joven de 29 años enferma de cáncer terminal, se ha convertido en el nuevo rostro del movimiento a favor de la eutanasia en Estados Unidos al reivindicar su derecho a una muerte digna. En un video publicado en internet, Maynard anunció que el próximo 1 de noviembre tomará el narcótico que le quitará la vida y ya ha planeado cada detalle para esa ocasión. Quiere estar en su cama junto a su esposo y familiares cercanos y escuchar su música preferida de fondo. Para realizar su deseo, la joven tuvo que mudarse desde su natal California a Oregón, uno de los 5 estados del país donde es legal la eutanasia. El tema es muy complicado. La pregunta es, ¿usted qué piensa? Tenemos aquí en el estudio a Sabino Jáuregui. Sabino Jáuregui es abogado, ex fiscal, va a orientarnos desde el punto de vista legal, ¿no? Cómo funciona eso. También vía Skype desde Boca Ratón tenemos a Sergio Liteuca, médico cirujano, profesor investigador en ética de la investigación de la Universidad de Miami. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por invitarme. El tema se debate, ¿no? Desde hace décadas. ¿Debe una persona enferma y con sufrimiento decidir su muerte? Hay factores legales, hay religiosos, éticos y también el derecho a la autodeterminación, ¿no? De qué hacer con nuestra vida, con nuestro dolor. ¿Debemos decidir nosotros? Y esa es la primera pregunta que quiero hacerle, doctor. Desde el punto de vista médico, ¿una persona con una enfermedad terminal debe sufrir o se le debe de permitir el derecho a elegir? No, en este caso, que es un caso atroz y que ha tomado publicidad, ha tomado estado público justamente por la valentía de esta mujer, creo que es muy difícil establecer algún juicio de valor. Es una decisión privada, una decisión personal, en donde, enfrentada con el hecho brutal de una muerte muy dolorosa, ha decidido poner fin a sus días en sus propios términos. Obviamente todos nosotros tenemos los días contados, no sabemos cuándo va a ser nuestro día, pero una vez que esta sentencia, porque en el caso de esta mujer su enfermedad es una sentencia, y de ser correctos los diagnósticos médicos, que aparentemente así lo son, mi opinión es que ella tiene todo el derecho y la potestad de ejercer su autonomía, su derecho a poner la muerte en sus propios términos, aunque pueda sonar para algunos arrogante. Y por otra parte, es interesante que ella ha también tomado este tema, su tema personal, como una bandera de lucha para obligar a pensar en otros estados en donde todavía el suicidio asistido, porque esto lo quiero dejar en claro, esto no es eutanasia, esto es un suicidio asistido, que es otra cosa distinta. Después, si tenemos tiempo, explicamos la diferencia. Sí, vamos a hacerlo. Pero bueno, ella está obligando a que todos nos replanteemos y consideremos cuáles son los mecanismos que podemos tener al alcance cuando el momento llega. Hemos hablado de la joven, 29 años, lo que debe estar sucediendo, pasando ella y su familia, ¿no? Y tenemos declaraciones sobre el diagnóstico, sobre su enfermedad y también sobre cómo se siente. After getting married is when I first started experiencing the headaches, and they were quite severe. And I didn't understand them because I had never had anything like that before in my life. Right when I was diagnosed, my husband and I were actively trying for a family, which is heartbreaking for us both. 70 days post-op, I went in for another MRI and was told I had had a grade change. They were looking and saying it looks like grade 4. Which is the worst and most aggressive form of brain cancer. Ahí nos cuenta un poco el tema del diagnóstico. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Siente alivio en el caso de que pueda practicar esa eutanasia? Ahí tenemos su declaración. I plan to be surrounded by my immediate family, which is my husband and my mother and my stepfather and my best friend, who's also a physician. And probably not much more people. And I will die upstairs in my bedroom that I share with my husband, with my mother and my husband by my side, and pass peacefully with some music that I like in the background. I can't even tell you the amount of relief that it provides me to know that I don't have to die the way that it's been described to me that my brain tumor would take me on its own.
Sabino, hay legalmente 5 estados en el país, en la nación americana, en los que la eutanasia es legal, bajo una ley que se llama el Death with Dignity Act. Ahí tenemos los 5 estados: Oregón, Montana, Vermont, Washington, Nuevo México. Ahora, ¿qué condiciones se exigen para que sea eutanasia y no un asesinato, por ejemplo? Bueno, abajo de estas leyes, específicamente en el estado de Oregón, donde está ella, hay ciertos requisitos. Está en California, se va para Oregón. Se va para Oregón, porque eso es uno de los requisitos. Tú tienes que ser un residente de Oregón, tienes que tener más de 18 años, tienes que tener la capacidad mental de comunicarte efectivamente, de poder hacerle preguntas al médico y saber lo que está pasando. Tienes que pedir por escrito una receta al médico pidiendo que te ayuden con este suicidio con asistencia. El médico también tiene ciertos requisitos que tiene que seguir abajo de la ley. El médico tiene que determinar que tú estás bien psicológicamente, tiene que informarle a un familiar tuyo que tú pediste esta receta para poder seguir este proceso. Mientras que todos esos procesos se sigan abajo de la letra de la ley, ni al médico ni a nadie que la ayude a ella con este suicidio asistido puede ser acusado de homicidio o ningún tipo de cosa. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista legal entre lo que es el suicidio asistido y la eutanasia? El suicidio es cuando tú simplemente te matas tú mismo de una forma o de la otra. El suicidio asistido es cuando te ayuda un médico en darte una receta para unas medicinas que van a causar tu muerte. ¿Y qué ocurre en el caso de que sea un familiar, un allegado, el que te dé la medicina, te inyecte la medicina? ¿Qué ocurre? Mientras que fue recetado por el médico en Oregón, no es un problema en ayudarlos a ellos. Ahora, si no fue recetado por un médico y si no siguen esos requisitos que hay en la ley de Oregón, todavía es un homicidio y se pueden buscar un problema bien grande. Por ejemplo, aquí en la Florida no existe ninguna de estas leyes y todavía es considerado un tipo de homicidio. Doctor, regreso con usted. Voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un familiar grave, se nos da la posibilidad de desconectarlo, de tomar una decisión sobre la vida de un ser querido que en ese momento no puede decidir por él. Eso es solamente, desde el punto de vista médico y legal, que usted conoce perfectamente, cuando hay muerte cerebral o también en pacientes con dolor o con una enfermedad que sea irreversible. Bueno, en los Estados Unidos, como usted sabe y recordará posiblemente y su audiencia también el caso de Terri Schiavo, cuando hay muerte cerebral no hay duda, porque la persona está muerta. O sea, el cerebro conserva funciones básicas, pero no hay coordinación cerebral absoluta, o sea, hay muerte. Es una muerte clínica y en ese caso no hay duda. Cuando existe el estado vegetativo, que es el caso que se dio aquí en el estado de la Florida con el caso de Terri Schiavo, es donde se presentan algunas divergencias, porque como recordará también, existe quienes suponen que a lo mejor hay algún grado de conciencia o un grado de percepción de la realidad. Este es un terreno muy, muy borroso, y en el caso de Schiavo lo que se hizo fue retirarle la alimentación y dejarla morir. No se la mató, sino simplemente se dejó que el estado de ella siguiera su curso. En definitiva, mucha gente aún permanece viva, entre comillas, porque la tecnología sí lo permite, en otras condiciones no lo estaría. En el caso particular de Terri Schiavo, los estudios cerebrales que se hicieron demostraron que ella no tenía corteza, que no tenía prácticamente cerebro funcionante, por cuanto no tenía ninguna posibilidad de recuperación. Lo que yo considero que es tal vez lo más frívolo, y que no ocurre aquí en los Estados Unidos, porque como bien lo explicó el abogado presente en su estudio, la eutanasia no está permitida. Estamos hablando del suicidio asistido, que es lo que los 5 estados en la Unión así lo permiten. Pero sí hay países de Europa, el caso de Bélgica, el caso de Suiza, el caso de Holanda, en donde la eutanasia, o sea, que el médico pueda tener una actuación activa, valga la redundancia, en generar la muerte del paciente, sí está permitido. Y aquí es donde se dan los casos más espinosos, porque, por ejemplo, ahí yo recuerdo el caso de una clínica que está en Suiza, la clínica Dignitas, que se ha convertido en un centro de peregrinación para morir. Y a veces la gente que va a morir allí no va a morir por enfermedades terminales, o no va a morir porque está totalmente incapacitada de poder manejarse por sus propios medios. Pueden ser incluso casos extremos de depresión. Y aquí es donde
uno empieza a preguntarse, dejando de lado la frivolización de este tipo de discusiones, hasta qué punto a veces, y no estoy hablando del caso de esta mujer, por favor que esto quede claro, o sea, en el caso de esta mujer es un caso muy, muy claro, pero en otros casos borderline, uno lo que le preocupa desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, en el tema del suicidio asistido, es en qué situación el enfermo puede ser empujado a tomar esa decisión, sea por una cuestión de costos, sea por una cuestión de comodidad de la familia, sea por una cuestión de no perturbar a la familia. O sea, es tan compleja la situación que no hay una respuesta lineal. Este es un caso sumamente claro. Lamentablemente muchos otros casos no lo son así. El diagnóstico, uno de los elementos que tiene que estar presente, volviendo aquí a los Estados Unidos, para que el suicidio asistido sea legal, es que el paciente tiene que tener al menos, como mínimo, como máximo, 6 meses de sobrevida diagnosticada por los médicos. Y los médicos a veces se equivocan. Entonces, todo esto, insisto, no es el caso de esta muchacha, pero sí creo que es un tema que merece una mirada muy profunda y que posiblemente tenga muchas aristas a discutir. Estábamos mencionando, inclusive pusimos imágenes del caso de Terry Chiavo, también Ramón San Pedro, un enfermo de SIDA. Ahora, usted recordará perfectamente bien el caso de un médico años atrás, recuerdo como periodista que fue noticia, fue titular de periódico, al que le acusaron de haber practicado la eutanasia a decenas de personas, ¿lo recordará? Kevorkian, el doctor Kevorkian, sí, Correcto, el doctor Fuerte decía. Sí. Casos como este. Regreso contigo, Sabino. De nuevo, es el suicidio asistido, no la eutanasia, lo que es legal en esos 5 estados. Correcto. El enfermo es quien decide, el enfermo en un momento determinado cumple con esos requisitos que decías, decide cuál es el próximo paso. ¿Qué sucede entonces? Tiene que tomar su paso de la aprobación del médico, el médico da la receta y eventualmente la persona recibe la medicina y la persona decide cuándo es que va a... Doctor, le pregunto, Sabino me está diciendo, el médico decide, ¿el médico se puede negar en un momento determinado? Puede decir, no, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, claro, vaya a buscar otro médico. ¿Puede hacerlo? La autonomía del médico es absolutamente total. El médico en ese o en cualquier otro procedimiento puede decir, yo no comparto por cuestiones filosóficas, religiosas, y por consiguiente busque otro médico que le autorice. Yo no lo hago. Sí, por supuesto. Como puede ocurrir con otros casos sensibles, por ejemplo, de un aborto a través de una violación o temas de ese tipo. Absolutamente. La libertad de conciencia del médico es total. El médico decide, el médico no cumple órdenes, el médico también es autónomo. Por supuesto. O sea, hay un marco legal que lo puede proteger, pero el médico toma su propia decisión, sí. Claro. En la Florida, ¿pudieran cambiarse las leyes? ¿Cuál es el proceso para cambiar la ley? Tendrían que hacer lo mismo que han hecho los otros 5 estados. Tendrían que la legislatura, los senadores del estado, crear la ley, escribir la ley y pasarlo por un voto de la Cámara en Tallahassee. Doctor, termino con usted. Hemos estado hablando de esta joven, 29 años, un cáncer terminal, quiere irse a Oregón, terminar sus últimas horas, sus últimos días con su familia, con su esposo. Todo esto lo hemos planteado. Ahora, ¿qué medicamento realmente puede asegurar que va a terminar sus días sin dolor? Bueno, lo que se usa en estos casos son barbitúricos de acción muy potente, que lo que hacen es inducir el sueño y generan, por la misma dosis que tiene, un estado de depresión respiratoria que lleva al paro cardíaco. La única pregunta que yo me hago es si el sistema de salud no ofrece también cuidados paliativos que en algún momento desliguen a la persona de ser quien toma esa decisión y que la pueda preservar del dolor atroz de los últimos momentos, que es lo que esta chica manifiesta. No es solamente dolores, incapacidades, parálisis, son una serie de cosas que se le han planteado y que son atroces, son espantosas. Básicamente la medicación son somníferos, son barbitúricos, son depresores del sistema respiratorio que provocan inconsciencia y posteriormente la muerte. Doctor, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros, su punto de vista, como decía, es un tema muy sensible y personal también a la hora de decidir. Sabino, gracias por haber estado con nosotros.
Vamos a la pausa. Al regreso, la Iglesia Católica modera el discurso sobre el tema de los homosexuales, llamando a aceptarlos en la comunidad cristiana. Vamos a tener el análisis al regreso.